Bienvenidos a Emprender con WordPress. Yo soy Alejandro Canosa, creador de contenido, y en este episodio vamos a hablar de, como os había comentado, la diferencia que hay entre WordPress.com y la diferencia que hay entre WordPress.org. Bueno, WordPress.org es el lugar del proyecto WordPress, su sitio oficial, donde encontrarás todos los recursos necesarios para empezar tu web de manera libre y gratuita. Además de todos los sitios de la comunidad libre de WordPress, incluidos los foros de soporte y todas las descargas gratuitas que ofrece WordPress, ¿vale? Aquí vas a tener que sacar todo si tu elección es elegir un hosting diferente a WordPress.com, ¿vale? Sí. Aquí tú vas a tener la idea de coger un hosting, como puede ser Hostinger, y gracias a su facilidad pasmosa de instalar con básicamente hacer clic, poner la contraseña y elegir el tema, ya tienes instalado en tu dominio WordPress. Una cosa, tienes que tener comprado un dominio. O sea, cuando tú coges el hosting, al comprar el hosting, automáticamente ya al coger pues, digamos, puedes elegir distintos niveles en Hostinger, por ejemplo. Es que yo es lo que utilizo y por tanto no voy a hablar de otros. Puedes utilizar distintos niveles, ¿no? Yo utilizo el Hosting Web Premium, ¿vale? Pero hay el básico, que es mucho más barato. Creo que vale 45 euros cuando lo compras la primera vez. Y bueno, pues te regalan un dominio y yo por lo menos en mis dominios tengo hasta 100 correos gratuitos, ¿vale? Regalados. Por lo tanto, pues si eliges WordPress.org, vas a tener tu propio hosting y vas a poder, no vas a estar limitado, ¿vale? Pero necesitas cogerte un hosting. Con WordPress.com es una web de la empresa, Automate, ¿vale? Que ofrece un modo sencillo de tener web de manera rápida, usando una versión de WordPress limitada y modificada, sujeta a planes de pago según las necesidades de tu web y ligadas a un alojamiento web o hosting. ¿Vale? WordPress.com tú aquí no ves. El tema de hosting tú ni lo tocas, ¿vale? Por tanto, aquellos que prefieren pagar, porque lógicamente este modo es más caro que el de Hostinger, ¿vale? Pero también te libras de todo el rollo de tener que estar gestionando tu hosting, ¿vale? Es ideal para alguien que quiere tener un dominio, lo compras. Además, creo que cuando compras uno de los planes te dan un dominio gratis y las cuentas de correo, ¿vale? Las cuentas de correo. Entonces, si lo que tú dices, no quiero tener un hosting, no quiero ni mirarlo, solamente quiero dedicarme a diseñar mi página, lo que sea, tienda virtual, lo que sea, pues entonces ahí en un vídeo que tengo yo de WordPress, como crear una cuenta en WordPress.com, te digo cómo es el proceso, ¿vale? Creo que por 30 euros al mes ya puedes, claro, al año te saldrá unos 360, pero te sale más caro que coger un hosting, pero te olvidas totalmente del tema de administrar tu hosting, ¿vale? Que no es súper complicado, pero pues tienes que administrarlo, claro. Entonces, a través de ahí, ya sabéis, tenéis un enlace, y si me hacéis el favor, sería importante que, lo compráis a través de mi enlace y sería, no me da mucho, pero cada nuevo persona que se suscriba a WordPress.com a través de los enlaces que os pongo en mi página donde explico diferencias entre WordPress.com y WordPress.org, que voy a dejar el enlace en este episodio, pues ya me hacéis un favorcito, ¿vale? Un dinerito que me dan, ¿vale?
Vale. Entonces, vamos a ver. La empresa que gestiona WordPress.com es Automatic, ¿vale? Pertenece a uno de los dos creadores originales de WordPress. En concreto es Mac Mullenweg. Y de ahí esta función que mucha gente tiene, ¿no?, entre WordPress.com y WordPress.org. WordPress.org es la versión gratis. Accedes a todos los plugins y plantillas que son gratuitos. Pero tienes obligatoriamente que coger un hosting, ¿vale? Que ya os dije cuando os recomiendo el hosting, ¿vale? Os he de poner 2 enlaces que os apunten a los planes en función de Hostinger y también, planes en función de lo que quieras crear, pues el pack que recomiendo en Hostinger. Y luego también un enlace también a mi blog, hablando de diferencia entre WordPress.com y .es, donde además vais a tener vídeos, ¿vale? Y podréis verlos, ¿vale? Bueno, entonces, en sentido práctico puede que incluso te parezca más sencillo empezar a usar WordPress y registrando una cuenta inicialmente gratuita en WordPress.com. Pues hay alguna diferencia en cómo empezar con WordPress, dependiendo de qué elijas a saber, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en resumen, que ya os digo, voy a poner en los enlaces a mi artículo diferencia entre WordPress.com y .org, ¿vale? Ahí tenéis vídeo, cómo se crea una cuenta en WordPress.com, tenéis el artículo, si queréis saber más lo leéis, os voy a dejar los enlaces. Y luego tenéis, para aquellos que estén interesados en el tema de crear y quieren controlar todo, ¿no? También está su hosting, os voy a tener también un enlace, voy a dejar pues viendo todos los planes que tiene Hostinger, que como os digo, no voy a hablar de un montón porque es el que yo utilizo, estoy muy contento y por lo tanto no voy a hablar de otro. Yo sé el que conozco y es el que me encanta. Estoy muy contento. Bueno, entonces en WordPress.com solo tienes que registrarte en la web y enseguida podrás tener una web creada con la conversión de WordPress modificada que ofrecen y una dirección web del tipo tusitio.wordpress.com, ¿vale? El proceso es tan sencillo como elegir tema, plantilla y empezar a publicar, tras esquivar unas cuantas pantallas las que te animan a comprar un plan de pago. En el plan de pago, cualquiera de ellos, te entra un dominio gratuito y cuenta de correo, ¿vale? Y claro, pues ya te facilita el tema, te compran el dominio, ya te instala. Cuanto más, ¿qué pasa? Si coges el plan más básico, no vas a poder acceder. Básicamente será como un blog simple, no vas a poder instalar ni plugins. Por eso te recomiendo el siguiente nivel, aquel que te permiten, no sé si tercer nivel, es el que te permiten instalar plugins, ¿vale? Plugins y además te permiten acceder a una serie de temas, ¿vale? Que creo que gracias a ese plan son gratuitos para ti, si no tendrías que pagar. Como os digo, a través de WordPress, referencia de web.com y web.org, os explico todo eso, ¿vale? Así que si os interesa, le hacéis clic en el enlace que voy a dejar en la descripción de este episodio, de este podcast, ¿vale? Bueno, entonces, aquellos que digan, yo soy un friki de lo técnico. Vamos, WordPress.org. Aquí en principio la cosa parece más complicada porque el proceso en principio sería descargar WordPress, contratar un hosting, subir WordPress al espacio de tu hosting, cosa que no es necesario, porque ya muchos hostings, te permiten instalar WordPress, como os dije, con un solo clic, ¿vale? Le das clic y te va a pedir usuario, en algunos sitios, en otros solamente la contraseña y la plantilla, ya lo tienes instalado, ¿vale? No tarda ni un minuto, ¿vale? Tendrías que crear una base de datos, iniciar la instancia de instalación de WordPress. Eso era antes. Antes era así. Antes tenías que descargar el WordPress, contratar el hosting, subir WordPress al espacio de tu hosting,
crear una base de datos, iniciar sistematización de WordPress. Yo tuve que hacer eso. ¿Vale? Cuando yo estaba en Hostal y hace muchos años que empecé a crear páginas, de hecho, no lo comentó nunca, ¿no? Yo tuve, hace años, ¿no? Cuando se monetizaba, había gente que consiguió monetizar. Yo creé varias comunidades de páginas de Facebook, ¿vale? Páginas de Facebook donde llegué a tener 80.000 seguidores, una página que era hackeandolarred.com, página de Facebook, y otra que tenía creo que 300.000 seguidores, que era BTS, que era un grupo. ¿Qué pasa? Que yo todo lo que hacía era coger cosas de otras páginas y ponerla ahí. Yo tenía la página. ¿Qué pasa? Google te penaliza a dolor. Nadie te visita si tú coges y copias de otras páginas, que es lo que hacía yo. Así que si vais a empezar a crear, nunca copiáis. Como mucho podéis hacer remix, que es lo que hago yo con Alejandro con el Requitor, en lo que es Instagram, ¿eh? En mi página no, todo lo creo yo. Pero crear vuestro contenido todo. Y ni siquiera os recomiendo que creéis contenido utilizando ChatGPT. Os lo digo porque Google no es tonto, también tiene inteligencia artificial y sabe cuándo el contenido es creado por ChatGPT y cuándo es creado por una persona. Y lo va a penalizar. ¿Para qué puedes utilizar ChatGPT? Puedes utilizar ChatGPT. Esto será otro episodio, pero adelanto, podéis utilizar ChatGPT para crear, por ejemplo, es lo que voy a hacer yo, para ver los 6 cursos que voy a poner en mi academia de testing, lo que es el contenido del curso lo voy a poner, porque ChatGPT en eso sí es bueno. Mira lo que más interesa a la gente, o donde se está utilizando en otros sitios, y por lo tanto es que interesa a la gente. Entonces, sí, eso sí, el contenido lo crearé yo, pero la estructura de lo que yo voy a dar, ChatGPT para eso está muy bien, ¿vale? También para buscar, hacerle preguntas. Es mejor un dominio personal que un dominio Alejandro Consagidor o Pedro Ruiz, que un nombre de dominio. Pues yo podría poner emprender con WordPress. ¿Por qué no lo hago? No lo hago por lo siguiente. Eso ya se hablará. Pero no lo hago porque emprender con WordPress me limitaría solamente a hablar todo referente a pues cosas de WordPress. Vale, mientras que yo pongo un dominio personal, aparte que la gente confía más en alguien que es una persona que una marca, eso es así. También es porque puedo hablar de cualquier cosa que a mí me interese. No me tengo que limitar simplemente a lo que pone. Cuando tú creas una marca, pues hombre, tu marca lo que intenta es vender servicios. Y como yo no sé si conseguiré vivir de Alejandro Cajacitor, pues es como una manera de medio hobby, medio vamos a ver. Yo voy a intentar crear todo el contenido posible que mi sitio sea útil, ¿vale? Bueno, entonces, habéis visto la diferencia que hay entre wordpress.com y .org, ¿no? Resumiendo, wordpress.com, tú creas el dominio, tú creas la cuenta, es gratuita, pero solo puedes instalar temas, no puedes instalar plugins. Tampoco vas a tener tu propio dominio, será un dominio en plan pepito.wordpress.com. Eso no te ayuda a posicionarte. Por lo tanto, te recomiendo que como mínimo compres cojas el plan de poder instalar plugins y las temas, porque será lo necesario. Y así vas a querer crear una arquitectura, tienes que coger el siguiente plan, ¿vale? Que hay. ¿Vale? Que al final, eso es muy parecido a Shopify. Shopify, ya os hablé de él, es muy parecido, ¿vale? Pero esto sí que es más barato, yo creo que Shopify. Y además, hay algo que no se da cuenta, que es que WordPress.com tiene en sí mismo, tiene muchísima gente, sobre todo si estás enfocado en Estados Unidos, WordPress es muy potente. WordPress.com es muy potente en el mercado anglosajón. En Estados Unidos es muy potente, ¿vale? Muchísima gente utiliza WordPress.com, por lo tanto, si vas a enfocarte en el mercado anglosajón, en el mercado
de habla inglesa, wordpress.com es muy potente ahí, ¿vale? Y además que te paga por cada 1000 impresiones, pues te da un poquito de dinero, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Os voy a dejar los enlaces, ¿sí? Atender a los enlaces en la descripción, los 2 enlaces os los comenté. Diferentes de wordpress.com, wordpress.org, mucho más específico ahí, mucho más grande. Y lo que sería, pues, los planes que tiene Hostinger, si al final os decantáis por la opción de wordpress.org, descargar, utilizar todo, contratar un hosting y todo eso, ¿vale? Por cierto, el siguiente episodio os voy a hablar de qué es un hosting, ¿vale? Para que sepáis y bueno, qué es lo que utiliza el hosting, ¿vale? Para poder utilizar WordPress, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado y ya sabéis, visitar mi página, ¿vale? Y el foro que tengo, cualquier duda, en el foro de alejandroconosescritor.com, vais ahí, le dais al foro, podéis pasar a ser solamente alguien respondió. Pero bueno, cualquier pregunta a través del foro, ¿vale? Y yo responderé encantado. Venga, hasta luego.